La evolución no siempre crea criaturas majestuosas. A menudo, la naturaleza diseña verdaderas pesadillas vivientes. Observamos el mundo natural buscando simetría y belleza, pero bajo esa superficie ocurre una guerra constante. Millones de años de selección implacable han forjado mecanismos que desafían nuestra moral y nuestra comprensión. No hablamos de instintos simples, sino de estrategias brutales donde el éxito biológico se mide en la capacidad de dominar a otros. Aquí, la supervivencia no premia la estética, sino la eficiencia más fría y calculadora. Imagina un escenario donde las leyes de la vida se retuercen hasta volverse irreconocibles. Algunas especies han desarrollado métodos tan precisos y devastadores que parecen sacados de una película de horror. Hoy, exploraremos 25 adaptaciones reales que superan cualquier ficción. Estas no son anomalías, son el resultado de una lucha silenciosa que ocurre ahora mismo, bajo nuestros pies, en los océanos y en el aire. La naturaleza es un laboratorio de horrores donde cada ventaja tiene un precio que alguien más debe pagar. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida en nuestro planeta, porque lo que verás a continuación cambiará tu perspectiva sobre la supervivencia animal para siempre. Imagina despertar una mañana y notar que tus manos no responden a tu voluntad. Intentas dar un paso, pero tus piernas se mueven hacia una dirección que tú no elegiste. No es una parálisis, es algo mucho más aterrador. Es la intrusión. Tu sistema nervioso, tus músculos y tus impulsos ya no te pertenecen. Una fuerza externa ha tomado el mando. La naturaleza ha diseñado seres capaces de hackear la biología de otros, convirtiendo organismos complejos en simples marionetas. Imagina ser consciente mientras tu cuerpo trepa una rama o se desplaza hacia un abismo, sabiendo que cada fibra de tu ser está siendo utilizada para un fin que no es el tuyo. No hay espacio para la resistencia cuando el invasor controla los impulsos químicos de tu cerebro. Los músculos se contraen porque otro ser envía las señales eléctricas. El corazón late solo para mantener viva a la herramienta. Es la pesadilla definitiva, perder la soberanía sobre el propio cuerpo. Eres el anfitrión y al mismo tiempo el prisionero. Esta es la realidad de millones de especies que han sido despojadas de su libre albedrío para servir a un parásito invisible. La autonomía es una ilusión que se desvanece en el instante en que el control es interceptado. Sientes la urgencia, pero la orden no proviene de tu mente. Es el horror de ser un espectador en tu propia piel, observando cómo tu cuerpo se transforma en un vehículo al servicio de otro. Dejamos atrás la teoría para entrar en la evidencia. Hemos recopilado 25 adaptaciones específicas que desafían la lógica de la supervivencia. No estamos ante mitos ni leyendas urbanas. Cada caso que analizaremos a partir de ahora es un hecho documentado, observado por biólogos bajo el microscopio o en el corazón de los ecosistemas más hostiles. La lista es un catálogo de crueldad evolutiva, desde depredadores que manipulan el sistema nervioso de sus presas hasta organismos que se fusionan físicamente para perpetuar su especie. Cada una de estas adaptaciones representa una solución extrema a problemas de vida o muerte. Al observar estos mecanismos, la distinción entre la ciencia y el horror se vuelve borrosa. Veremos cómo la evolución ha perfeccionado herramientas químicas, físicas y biológicas que superan cualquier invención humana. Prepárate para diseccionar cada una de estas estrategias. Analizaremos cómo funcionan, qué efecto tienen en sus víctimas y por qué la naturaleza ha seleccionado caminos tan drásticos para garantizar su continuidad. El viaje apenas comienza. Estas 25 realidades biológicas te obligarán a mirar el mundo natural con una cautela renovada. No busques consuelo en la biología convencional. Aquí, la eficiencia es la única regla que importa. Acompáñame a desglosar estos mecanismos, uno por uno, empezando por los maestros del control biológico que transforman a sus anfitriones en poco más que cadáveres andantes. La evidencia está sobre la mesa, y es más perturbadora de lo que cualquier ficción podría haber imaginado jamás. El primer caso es el Ophiocordyceps, un hongo que opera como un arquitecto de la muerte. Todo comienza con una espora microscópica que aterriza sobre el exoesqueleto de una hormiga. A través de enzimas digestivas, el hongo perfora la cutícula y se infiltra en el tejido blando. No busca devorar los órganos vitales de inmediato.
Su objetivo es mucho más estratégico. El invasor desarrolla una red de filamentos, un micelio que se extiende como una red de fibra óptica por todo el interior de la hormiga. Este sistema se conecta directamente con los ganglios nerviosos. La hormiga camina, busca alimento y realiza sus tareas habituales, pero sus señales motoras están siendo interceptadas. El hongo comienza a secretar compuestos químicos que alteran la transmisión sináptica. Los músculos de las patas reciben órdenes que no provienen del cerebro original, sino de la red fúngica que ahora ocupa el espacio donde antes residía la voluntad. La hormiga deja de responder a las feromonas de su colonia. Sus movimientos se vuelven erráticos, mecánicos, despojados de cualquier propósito social. Es un proceso de colonización silenciosa que ocurre bajo la piel, convirtiendo a un individuo funcional en un zombi biológico. El control es total. Cada contracción muscular, cada paso dado sobre la hojarasca es una ejecución técnica dictada por el parásito. La vida del anfitrión ha sido secuestrada para alimentar el crecimiento del invasor, preparando el escenario para una fase final de manipulación que desafía los límites de la biología conocida. Una vez que el micelio ha completado su red, el hongo activa la fase de mando a distancia. La hormiga abandona los senderos habituales del hormiguero. Sus patas, movidas por impulsos químicos externos, se aferran a las hojas más bajas de la vegetación. El parásito exige una altitud precisa, exactamente 25 centímetros sobre el suelo, donde la humedad y la temperatura son las ideales para su desarrollo posterior. La hormiga intenta avanzar, pero sus mandíbulas se bloquean. El hongo inyecta un compuesto que induce una contracción tetánica en los músculos mandibulares. La hormiga queda anclada, mordiendo firmemente el nervio principal de una hoja. Cualquier intento de soltarse es anulado por una sobreestimulación del sistema nervioso. Los receptores sensoriales del insecto envían señales de pánico, pero estas no llegan a ningún centro de decisión. El cerebro ha sido efectivamente puenteado. El cuerpo de la hormiga se vuelve rígido, manteniendo una posición antinatural. El hongo ajusta la presión química interna, forzando a la hormiga a arquear el tórax para maximizar la exposición al aire. No hay lucha posible. La hormiga permanece inmóvil, convertida en un anclaje biológico sobre la planta. Cada fibra muscular está tensa, bajo el dominio absoluto de la red fúngica que vibra con actividad metabólica. Aquí, en esta altura elegida, la hormiga espera el final de su función como vehículo. El control es tan absoluto que el insecto ya no puede ni siquiera soltar su agarre. La voluntad ha desaparecido, dejando solo un contenedor biológico esperando el momento de la eclosión final. El proceso llega a su clímax. La hormiga, ya convertida en un soporte inerte, sucumbe finalmente al colapso metabólico. Sus órganos internos han sido consumidos y reemplazados por una densa masa de micelio. El hongo, habiendo agotado todos los recursos del huésped, comienza su fase de exteriorización. Una estructura alargada, un tallo oscuro y firme, brota lentamente desde la parte posterior de la cabeza del insecto. La presión interna rompe el exoesqueleto en las articulaciones cervicales. El tallo crece hacia arriba, buscando el flujo de aire necesario para su misión final. En la punta de esta extensión, se forma una cápsula cargada de esporas. El tiempo de incubación termina. La cápsula se hincha, acumulando tensión hidráulica hasta que las paredes se agrietan. Con una descarga precisa, el hongo expulsa una nube microscópica de esporas al aire. Estas partículas caen como lluvia invisible sobre el suelo del bosque, donde otras hormigas transitan sin sospechar el peligro. El cadáver vacío queda allí, un monumento a la dominación biológica. El titiritero ha completado su obra, sacrificando al individuo para asegurar la expansión de su linaje. El ciclo se cierra, dejando tras de sí solo un caparazón abandonado que pronto será devorado por el entorno, mientras la nueva generación de esporas espera pacientemente el contacto con una nueva víctima para repetir la misma cadena de horror químico. La naturaleza abandona la manipulación silenciosa para dar paso a una estrategia de asalto directo. En el follaje, una avispa parasitoide detecta su objetivo, una oruga que se alimenta tranquilamente de una hoja. La avispa no busca alimento para sí misma, sino un receptáculo para su descendencia. Con un movimiento veloz, desciende sobre la oruga antes de que ésta pueda reaccionar.
La avispa inserta su ovipositor, una aguja biológica, a través de la piel del huésped con una precisión calculada. En cuestión de segundos, la oruga queda paralizada por un veneno neurotóxico, incapaz de defenderse mientras la avispa deposita sus huevos en el interior del cuerpo. La oruga, aunque inmovilizada, sigue viva. Sus procesos biológicos básicos son alterados para servir exclusivamente a los intrusos. Ahora, el interior de la oruga se convierte en una despensa sellada. Las larvas de avispa comienzan a desarrollarse dentro, protegidas por el tejido vivo de su víctima. La oruga ya no se desplaza ni busca alimento. Su única función es mantener una temperatura y humedad interna constantes para asegurar el crecimiento de los parásitos. Es una condena absoluta. El huésped sobrevive, pero su cuerpo ha dejado de pertenecerle. La avispa se aleja, dejando atrás una incubadora biológica que, sin saberlo, está trabajando para su propia destrucción desde adentro. La frialdad de este proceso es total, convirtiendo la vida en un simple medio para la continuación de otra especie, sin posibilidad alguna de escape o resistencia. Dentro de la oruga, la eclosión marca el inicio de una disección sistemática. Las larvas de avispa no devoran al azar. Poseen una sensibilidad biológica que les permite identificar y evitar los órganos vitales del huésped. Primero, consumen las reservas de grasa y los tejidos musculares secundarios. La oruga permanece consciente, sintiendo cómo su estructura interna desaparece, pero incapaz de moverse o morir. Es un banquete meticuloso diseñado para durar. Las larvas se desplazan entre el sistema digestivo y el sistema nervioso, esquivando el corazón y los ganglios principales con una precisión asombrosa. Cada bocado mantiene al huésped en un equilibrio precario entre la vida y el colapso. La oruga, privada de su capacidad de defensa, se convierte en un envase hueco que late débilmente. El sufrimiento se prolonga artificialmente durante días, mientras las larvas crecen, alimentándose de la energía vital que la oruga aún procesa. No hay un final rápido. La víctima es obligada a servir como soporte metabólico hasta el último segundo posible. Cuando las larvas finalmente alcanzan la madurez, perforan la piel del huésped desde el interior, abandonando los restos de lo que fue un cuerpo funcional. La oruga, finalmente libre de sus ocupantes, colapsa en el suelo. El proceso termina no por misericordia, sino porque el recurso ha sido agotado hasta la última fibra. La naturaleza ha convertido la supervivencia en una forma de tortura sostenida, donde el mantenimiento de la vida de la víctima es solo una herramienta para garantizar el éxito de la siguiente generación de parásitos. Abandonamos la superficie para descender hacia un abismo donde la luz solar es un recuerdo inexistente. A miles de metros de profundidad, la presión aplasta cualquier estructura convencional. Aquí, el espacio es infinito y los encuentros son eventos extraordinariamente raros. En esta oscuridad absoluta, un depredador espera, el pez rape. Su presencia se delata únicamente por una pequeña luminiscencia que flota en el vacío, una trampa biológica diseñada para atraer a cualquier criatura incauta hacia sus mandíbulas. Pero en este entorno, la supervivencia exige un sacrificio mayor que la simple caza. La soledad de las profundidades es tan extrema que encontrar una pareja puede tomar años o resultar imposible. Ante la inmensidad del océano, la evolución ha forzado una solución radical. Cuando un macho localiza a una hembra, el encuentro no se limita a la reproducción. El contacto inicial es el inicio de una transformación irreversible. El macho se sujeta a la piel de la hembra con sus mandíbulas. La conexión no se rompe, al contrario, se sella. El tejido de ambos comienza a entrelazarse, fundiendo sus sistemas circulatorios en un solo flujo. Lo que comienza como un encuentro fortuito se convierte en una unión permanente de pesadilla, donde la individualidad desaparece por completo para dar paso a un organismo compartido. Es un pacto de sangre en la oscuridad más profunda, diseñado para asegurar que, una vez encontrado, el otro nunca vuelva a perderse. La identidad se disuelve bajo el peso de una necesidad biológica que no conoce límites ni fronteras corporales. La unión no es un simple abrazo, sino una invasión celular. Tras morder la piel de la hembra, las enzimas del macho disuelven la barrera entre ambos. La dermis se funde. Los vasos sanguíneos se alinean y conectan, creando una red compartida donde la sangre de la hembra empieza a circular por las venas del macho. Es una transfusión constante que borra las fronteras de sus cuerpos. A medida que el flujo sanguíneo se unifica, el cuerpo del macho comienza un proceso de degradación deliberada.
Sus ojos, ahora inútiles en la oscuridad, se retraen y desaparecen. Las aletas se encogen hasta atrofiarse. El sistema digestivo, ya sin uso, se colapsa y se reabsorbe, dejando un espacio vacío que será ocupado por tejido reproductivo. El macho pierde su capacidad de nadar, de cazar y de percibir el entorno. Su existencia se reduce a una protuberancia adherida al costado de la hembra. Ya no es una criatura independiente, sino un órgano externo soldado a otro ser. Sus sistemas biológicos se desactivan uno tras otro, dejando únicamente el corazón y las gónadas en funcionamiento. La hembra ahora transporta a este compañero pasivo como una carga viva, alimentándolo con su propia sangre mientras él succiona los nutrientes necesarios para mantenerse. Es una simbiosis que roza el parasitismo absoluto, una unión donde la vida de uno depende estrictamente de la integridad del otro, consolidando una alianza biológica que durará hasta el fin de sus días en la oscuridad abisal. El proceso llega a su punto culminante. El macho, antes una criatura capaz de navegar las corrientes del abismo, es ahora poco más que una masa de tejido adherida. Sus sentidos han sido apagados por la biología. Ya no busca alimento. Ya no detecta presiones ni vibraciones. Su único propósito se ha comprimido en una función biológica única: la producción de esperma. El resto de su cuerpo, privado de propósito, se marchita. La piel que antes protegía sus órganos se vuelve una capa delgada, casi transparente, que recubre los conductos reproductores. La hembra, ajena a la identidad de su acompañante, sigue su curso en la negrura, arrastrando este apéndice que antes fue un individuo. Es una deshumanización biológica total. El macho ha sido despojado de toda complejidad. No hay cerebro activo, no hay voluntad propia, solo un suministro constante de células germinales destinado a fertilizar los huevos de la hembra en el momento preciso. La naturaleza ha borrado su individualidad con una precisión brutal, Aremuno convirtiendo un ser complejo en una herramienta de supervivencia genética. Al observar esta masa fusionada, la distinción entre dos vidas desaparece. Lo que queda es un monumento a la eficiencia más cruel. Un organismo que ha sacrificado su esencia, su movimiento y su conciencia, para existir únicamente como un componente anatómico de otro. Un destino donde la vida persiste, pero la autonomía ha sido extinguida por completo en la profundidad eterna del océano. La naturaleza no se conforma con la asimilación silenciosa o el parasitismo invisible. Tras la desolación del abismo, el tablero evolutivo cambia de estrategia. La supervivencia deja de ser una cuestión de fusión para convertirse en una carrera armamentista. Los organismos abandonan la sumisión y comienzan a fabricar herramientas de destrucción masiva. No hablamos de grandes depredadores con fauces poderosas, sino de ingenieros biológicos que operan en los márgenes de lo microscópico. Estas criaturas han desarrollado sistemas de defensa y ataque que superan cualquier invención humana. La evolución ha refinado la materia orgánica para crear proyectiles, compuestos químicos volátiles y estructuras capaces de resistir presiones físicas imposibles. Cada una de estas adaptaciones funciona como un mecanismo de precisión diseñado para aniquilar o repeler cualquier amenaza antes de que ésta pueda reaccionar. Es la arquitectura de la guerra biológica, un despliegue de fuerza donde la biología se comporta como una industria pesada. Las estructuras celulares se endurecen, los conductos se transforman en cañones y las sustancias internas se convierten en combustibles de alto riesgo. La vida ha dejado de ser un proceso de adaptación pasiva al entorno para transformarse en un agente de impacto constante. Estamos entrando en el reino donde la anatomía se confunde con la maquinaria bélica, donde cada órgano es una pieza de un arma letal lista para ser disparada en una fracción de segundo. El escenario está listo para observar cómo se desatan estas fuerzas en el mundo natural. Bajo la superficie de las aguas poco profundas, un pequeño crustáceo se posiciona en la entrada de su madriguera. El camarón pistola no necesita colmillos ni veneno. Su poder reside en una de sus pinzas, una estructura hipertrofiada que funciona como un mecanismo de resorte de alta precisión. La articulación se bloquea, acumulando una tensión mecánica que recorre todo su cuerpo. Es una carga de energía estática lista para colapsar en cualquier milisegundo. Observa la pinza. El exoesqueleto presenta una curvatura diseñada para encajar con una fuerza de cierre violenta. El agua alrededor comienza a desplazarse, perturbada por la vibración de este arma biológica que espera el contacto.
El animal ajusta su posición, manteniendo el equilibrio contra la corriente, con la pinza abierta al máximo, estirando los tendones internos hasta el límite de su resistencia física. La temperatura ambiente es irrelevante para lo que está a punto de ocurrir. El mecanismo está cebado. La cavidad de la pinza contiene una cantidad mínima de agua que pronto sufrirá un cambio drástico en su estado físico. La presión aumenta dentro de la articulación. Las moléculas de agua se comprimen contra las paredes internas de la pinza, forzadas por el cierre inminente. El entorno se vuelve silencioso. Una pausa deliberada antes de que el camarón libere la energía almacenada en su extremidad. Todo el sistema biológico está a punto de desafiar las leyes de la termodinámica, transformando un simple movimiento de cierre en una anomalía física devastadora que pronto alterará la temperatura del medio circundante. El mecanismo se libera. La pinza se cierra a una velocidad de 100 km por hora. El agua, incapaz de apartarse a tiempo, es succionada hacia el vacío creado por el impacto. En una fracción de segundo, se forma una burbuja de cavitación. El agua se calienta hasta alcanzar temperaturas similares a la superficie del Sol. La burbuja alcanza niveles de energía imposibles para un ser vivo. El sonido del chasquido es un trueno bajo el agua, una onda expansiva que viaja a través del medio líquido. La presa, un pequeño pez que merodeaba cerca, es alcanzada de lleno. La onda de choque golpea su cuerpo con la fuerza de un martillo hidráulico. No hay tiempo para huir. El tejido orgánico es destruido al instante por la presión y el calor extremo. La burbuja colapsa sobre sí misma con una violencia inaudita, emitiendo un destello de luz fría en la oscuridad abisal. El agua vuelve a su estado normal, pero el entorno ha cambiado. La presa queda inerte, aturdida o directamente desintegrada por el pulso térmico. El camarón, sin apenas esfuerzo, se acerca a su objetivo mientras el agua se estabiliza. Ha transformado el movimiento muscular en un arma de aniquilación física pura. La física ha dictado sentencia. La cacería ha terminado en menos tiempo del que un ojo humano puede percibir. El pequeño crustáceo se retira a su madriguera, dejando atrás el rastro de un fenómeno que desafía toda lógica biológica. Dejamos las profundidades para hallar una amenaza en el suelo del bosque. Un escarabajo bombardero camina sobre la hojarasca, detectando las vibraciones de una hormiga que se aproxima. El agresor muerde, buscando una presa fácil, pero el escarabajo no huye. Su abdomen se retuerce hacia atrás con precisión balística, apuntando directamente al atacante. En su interior, dos cámaras glandulares mezclan hidroquinonas y peróxido de hidrógeno. La reacción es instantánea. Un fluido hirviente, cercano al punto de ebullición del agua, es expulsado a través de una válvula abdominal. El sonido es un chasquido seco, seguido de una nube de vapor tóxico que envuelve al agresor. El atacante retrocede violentamente. Sus patas se arquean bajo el peso del impacto. El calor quema, el dolor es inmediato. La mezcla química actúa como un agente de choque. La hormiga se sacude en el suelo, incapaz de coordinar sus movimientos. Sus receptores sensoriales se ven abrumados por la toxicidad del compuesto. El escarabajo, manteniendo la calma, se aleja mientras el agresor permanece inmovilizado en el sitio de la explosión. No es solo un mecanismo de escape, es una artillería química que convierte a un pequeño insecto en una fortaleza inexpugnable. El aire aún contiene rastros del vapor irritante, una advertencia silenciosa para cualquier otro depredador que pretenda acercarse. La defensa ha sido total, dejando al atacante en un estado de parálisis y sufrimiento extremo mientras el escarabajo se pierde entre las sombras de la vegetación. Si el escarabajo usa la química, otros eligen la mutilación como última frontera de la supervivencia. En los bosques de África Central, habita una criatura que redefine el concepto de dolor defensivo: la rana peluda. Cuando un depredador la acorrala, no busca esconderse ni expulsar vapores tóxicos. Se queda inmóvil, midiendo la distancia. Sus patas traseras se tensan, cargando una energía que no debería ser posible. El animal esconde un secreto bajo su piel, un esqueleto diseñado para la destrucción. No es un arma externa, sino una estructura ósea especializada que espera el momento crítico. La rana siente la presión del atacante, el aliento caliente del enemigo sobre su espalda. En lugar de huir, sus músculos se contraen con una fuerza devastadora. La tensión aumenta en sus extremidades. Los huesos, lejos de ser soportes rígidos, se preparan para actuar como hojas.
El animal se prepara para un acto que desafía la biología convencional, una transformación que requiere que el cuerpo se traicione a sí mismo. La piel se estira, los músculos se tensan al límite y el esqueleto comienza a moverse bajo la superficie. El depredador se acerca, sin saber que está a punto de enfrentarse a un mecanismo de defensa que sacrifica la integridad física para asegurar la supervivencia. Es una apuesta biológica extrema, una estrategia donde el dolor es el precio de seguir vivo un segundo más. La rana no da un paso atrás, esperando el contacto final para desatar el horror. El momento del impacto llega. La rana contrae sus músculos con tal violencia que el fémur cede. El hueso se fractura de forma deliberada. La punta afilada del fragmento óseo perfora la piel desde el interior. Una gota de sangre aparece donde el hueso atraviesa la dermis. La rana no retrocede. Empuja el esqueleto hacia adelante para exponer una garra improvisada. El metal biológico emerge, un cúmulo de aristas y astillas que sobresalen de sus dedos. El depredador se detiene bruscamente ante la vista del daño autoinfligido. La rana sostiene la garra, manteniendo la herida abierta como una advertencia sangrienta. Cada movimiento del animal hace que el hueso roce el tejido vivo, aumentando la gravedad de la lesión interna. Es un espectáculo de crudeza absoluta. La naturaleza ha convertido el esqueleto de esta rana en una daga que solo puede ser blandida mediante la automutilación. El atacante retrocede, incapaz de lidiar con una presa que prefiere destrozar su propia anatomía antes que ser devorada. La rana permanece allí, con los huesos expuestos al aire, inmóvil, esperando. El dolor no importa ahora. La garra está lista. La amenaza se ha transformado en un arma que desafía toda lógica de preservación física. El depredador observa la carne abierta y el hueso asomando, y finalmente elige marcharse. La rana relaja los músculos, dejando que el mecanismo de defensa cumpla su función final de intimidación absoluta. Si algunos animales usan sus huesos como armas, otros prefieren desmantelarse para sobrevivir. En el lecho marino, el pepino de mar se enfrenta a un depredador que lo acorrala. No hay garras que desplegar, ni veneno que inyectar. Ante la amenaza inminente, el animal elige el camino más radical, el vaciado total. Su cuerpo comienza a contraerse con espasmos violentos. La pared muscular se tensa hasta el límite, forzando una presión interna insoportable. Entonces, el ano se dilata. De forma súbita, el pepino de mar expulsa parte de su sistema digestivo y sus órganos internos hacia el agua. Una masa de filamentos viscosos y pegajosos sale disparada, envolviendo al atacante. Los órganos, aún funcionales, se agitan en la corriente, creando una distracción confusa y pegajosa que se adhiere a las fauces del enemigo. El depredador se encuentra atrapado en una red de tejidos vivos, confundido por la repentina masa de carne que flota frente a él. Mientras el atacante lucha por liberarse de la sustancia pegajosa, el pepino de mar aprovecha el segundo de desconcierto para intentar alejarse. Lo que queda es un cuerpo parcialmente vacío, una cáscara que ha sacrificado su interior para comprar tiempo. No es una retirada, es una estrategia de distracción biológica donde el propio cuerpo se convierte en un señuelo. El enemigo mastica la masa viscosa, perdiendo el rastro del animal que, aunque mutilado, sigue moviéndose lentamente por el lecho arenoso hacia la seguridad de las sombras. En el mundo microscópico de los arrecifes, la supervivencia adopta formas más sutiles, pero igualmente agresivas. Observamos a la babosa marina, un organismo que ha reescrito las reglas de la alimentación. No caza, no devora carne, no necesita presas activas. En lugar de eso, busca algas específicas. Com uma rádula afilada como uma sierra circular, perfora la pared celular de la planta. El proceso es quirúrgico. La babosa succiona el contenido celular, pero no digiere todo. Filtra con precisión los cloroplastos, esas pequeñas fábricas verdes encargadas de la fotosíntesis. Es un robo genético a plena luz del día. Los cloroplastos no son destruidos, son almacenados, integrados en los tejidos de la babosa y colocados estratégicamente bajo su dermis. El cuerpo del animal comienza a cambiar de tono, absorbiendo la luz solar directamente. Ahora, la babosa no necesita buscar comida. Solo requiere exponerse a la corriente y recibir los rayos del sol. Es una criatura que vive de la energía estelar, una ladrona biológica que ha convertido su propio cuerpo en una planta viviente.
Mientras el sol atraviesa el agua, los cloroplastos cautivos comienzan a producir glucosa, alimentando a su nuevo huésped desde el interior de sus células. Es un mecanismo silencioso, una intercepción de energía que desafía la distinción entre flora y fauna. La babosa se mantiene inmóvil, convirtiéndose en un panel solar biológico que, tras haber despojado a su víctima de su capacidad vital, ahora prospera gracias a un poder que nunca debió poseer. Abandonamos las profundidades para subir a las tierras áridas, donde la supervivencia se define por la capacidad de convertir el cuerpo en una trampa. El lagarto cornudo permanece absolutamente estático sobre la arena caliente. Sus escamas se mimetizan con el suelo, pero su calma es engañosa. A pocos metros, una sombra se desplaza. Un depredador detecta el movimiento mínimo de una mandíbula y comienza su aproximación. El atacante avanza con cautela, bajando la cabeza y fijando sus ojos en la presa. El lagarto no huye, no tiene a dónde ir. En su lugar, comienza un proceso de transformación interna. Sus senos paranasales se inflaman, bombeando sangre hacia la región orbital. La presión arterial en su cabeza aumenta drásticamente. Los vasos sanguíneos se dilatan hasta el límite, forzando una tensión mecánica que hace que sus ojos se vuelvan de un tono rojizo oscuro, casi negro. El depredador se detiene, confundido por el cambio repentino en la anatomía de su objetivo. El lagarto baja la cabeza, manteniendo el contacto visual. Cada segundo que pasa, la presión aumenta. El animal se convierte en un recipiente a punto de estallar. El depredador tensa sus músculos, listo para el salto final, sin saber que el arma está cargada y lista para ser disparada. El lagarto se mantiene firme, con la sangre acumulándose en sus párpados, esperando el instante exacto en que la distancia sea lo suficientemente corta para que el impacto sea inevitable. El depredador lanza el ataque final, abriendo sus fauces para cerrar la distancia. En ese preciso instante, el lagarto cornudo libera la presión acumulada. Los esfínteres de sus ojos se contraen con una fuerza devastadora. Un chorro de sangre sale disparado a alta velocidad, cruzando el aire con una precisión quirúrgica. El fluido carmesí impacta directamente en la cara del atacante. No es solo sangre. Es una mezcla cargada con compuestos químicos de sabor amargo y penetrante que actúan como un repelente biológico extremo. El depredador se detiene en seco, sacudiendo la cabeza con violencia. Sus ojos, irritados por el impacto repentino y el olor acre del fluido, le impiden ver a su objetivo. El atacante retrocede, frotándose el rostro contra la tierra en un intento desesperado por eliminar la sustancia viscosa que le nubla la visión. El lagarto no pierde tiempo. Aprovecha la parálisis momentánea de su enemigo para deslizarse entre las rocas. El depredador, desorientado y con el sentido del gusto invadido por la amargura de la sangre, abandona la persecución. El ataque ha fracasado. El reptil ha transformado una vulnerabilidad física en una herramienta de defensa perfecta, dejando al atacante aturdido en el polvo mientras el rastro del fluido se seca bajo el sol abrasador. La naturaleza ha dictado su veredicto. El cazador se convierte en la víctima de su propia imprudencia ante una estrategia de supervivencia que roza lo grotesco. Cambiamos de escenario hacia un mundo de proporciones desiguales, donde la ingeniería biológica alcanza su máxima expresión. Una avispa esmeralda aterriza sobre una superficie rugosa. A pocos centímetros, una cucaracha mucho más grande que ella se desplaza con lentitud, moviendo sus antenas para explorar el entorno. La avispa se queda inmóvil, observando. No hay duda en sus movimientos. Sus ojos compuestos siguen cada vibración de las patas de la cucaracha. La avispa camina con pasos precisos, rodeando a su objetivo. Es una experta en anatomía que conoce exactamente dónde se encuentran los centros nerviosos de su presa. La cucaracha se detiene, ajena a la presencia de un cirujano letal que analiza su estructura. La avispa se posiciona, arqueando el abdomen y extendiendo su aguijón, una aguja biológica diseñada para penetrar quitina y alcanzar el cerebro con precisión milimétrica. La tensión es absoluta. La avispa mide la distancia, ajusta su ángulo de ataque y se prepara para ejecutar una lobotomía que cambiará el destino de la cucaracha para siempre. No es una lucha de fuerza bruta, es una operación quirúrgica que está a punto de comenzar. El ataque ocurre en una fracción de segundo. La avispa se abalanza, insertando su aguijón con una precisión que desafía cualquier lógica natural. No busca matar, busca controlar.
El aguijón perfora el exoesqueleto y penetra directamente en el ganglio cerebral de la cucaracha. Un fluido químico inyectado bloquea los receptores de dopamina y altera las vías motoras. La cucaracha se sacude violentamente. Sus patas golpean el suelo en espasmos descontrolados, mientras el veneno toma el control de sus funciones básicas. De repente, el caos se detiene. La cucaracha se endereza, pero su instinto de huida ha desaparecido por completo. El insecto que antes corría por su vida ahora permanece quieto, bajo un estado de docilidad absoluta. La avispa retira el aguijón y comienza a limpiar sus antenas con calma. La cucaracha ya no es un individuo, es un vehículo. Cuando la avispa tira suavemente de una de sus antenas, la cucaracha responde al estímulo como una marioneta con hilos invisibles. Comienza a caminar, siguiendo los pasos de su captor hacia el lugar donde será enterrada. Ya no hay resistencia, solo una marcha mecánica y vacía. El sistema nervioso ha sido hackeado. El cazador ha transformado a su presa en una esclava que camina, por voluntad ajena, hacia su propia tumba. La marcha mecánica termina en una pequeña cavidad excavada bajo tierra. La cucaracha se interna en el túnel sin oponer resistencia. Es un espacio estrecho, oscuro y sin salida. La avispa entra tras ella, bloqueando la única vía de escape con restos de tierra y pequeñas piedras. Ahora la cucaracha permanece inmóvil en la oscuridad, atrapada en su propia tumba. La avispa deposita un huevo sobre el abdomen del insecto, un ancla que marca el fin de cualquier esperanza. El huevo eclosiona y una pequeña larva emerge, comenzando a perforar el exoesqueleto. La cucaracha sigue viva, sus órganos funcionan, pero su capacidad de respuesta es nula. La larva se alimenta de los tejidos internos, evitando los órganos vitales para mantener a su anfitrión fresco el mayor tiempo posible. Es el epítome de la esclavitud biológica, un cuerpo consciente de su propia destrucción, pero incapaz de enviar una señal de auxilio. El ciclo se cierra en silencio bajo la superficie. La presa ha sido convertida en un almacén de carne viva, un recurso biológico que sostiene la vida de la siguiente generación mientras su propia existencia se desvanece lentamente en el interior de un túnel enterrado. Dejamos atrás la crueldad de los parásitos para encontrarnos con un superviviente que ignora las leyes de la muerte. Bajo el microscopio, el tardígrado se desplaza con lentitud, un ser diminuto de 8 patas que parece ajeno a cualquier peligro. No necesita venenos ni estrategias de caza. Su poder reside en una resiliencia absoluta. Cuando el Oduas se vuelve hostil, el tardígrado no lucha. Se retira. Expulsa casi toda el agua de su organismo, contrayendo su cuerpo hasta convertirse en un pequeño barril seco. Entra en criptobiosis. En este estado, su metabolismo se detiene por completo. El reloj biológico se apaga. Si lo lanzamos al vacío del espacio, donde la radiación ultravioleta destruiría cualquier otra forma de vida, él simplemente espera. Si lo congelamos cerca del cero absoluto o lo sometemos a presiones que aplastarían un submarino, su estructura celular permanece intacta. Puede permanecer décadas en este letargo, como un pasajero en el tiempo que espera una señal para despertar. No es hibernación, es una suspensión total. Cuando las condiciones mejoran, una gota de humedad basta para que sus células se hidraten, sus patas vuelvan a moverse y el ciclo se reanude como si nada hubiera ocurrido. Mientras otros seres dependen de la fuerza para sobrevivir, el tardígrado simplemente se niega a morir. Ahora, el destino nos lleva a las aguas donde la muerte debería ser el capítulo final. Una medusa adulta, tras haber completado su ciclo reproductivo, deriva en la columna de agua. Su campana, antes vibrante y transparente, comienza a perder firmeza. Los tentáculos, que alguna vez capturaron presas con precisión letal, se retraen y se vuelven quebradizos. El organismo se asienta en el fondo marino, inerte. Es el fin de su trayectoria biológica. Sin embargo, en el interior de sus tejidos ocurre una perturbación invisible. Las células, que deberían estar descomponiéndose, comienzan a mostrar una actividad frenética. Los tejidos especializados se desintegran, rompiendo sus estructuras originales. Es un colapso organizado. La campana se contrae sobre sí misma, perdiendo su forma característica, mientras los nutrientes se redistribuyen de manera caótica. No hay signos de movimiento externo, pero bajo el microscopio, la realidad se fractura. Las células se reorganizan, desafiando la especialización que las mantenía vivas. Algo está ocurriendo en el núcleo de este ser moribundo. La muerte ha llegado, pero no ha logrado reclamar su presa.
La medusa no se está pudriendo, está iniciando una metamorfosis que contradice cada ley de la biología conocida hasta ahora. El reloj se ha detenido, y en ese silencio celular, una nueva forma de existencia comienza a tomar cuerpo, ignorando la sentencia de la finitud. El proceso se acelera, la campana se vuelve una masa informe mientras las células comienzan un viaje inverso. Los tejidos pierden su identidad, deshaciéndose de su especialización para regresar a un estado primario. Es un retroceso biológico imposible. La medusa se adhiere al sustrato marino, transformándose en una estructura simple. De los restos del organismo adulto brotan pequeños tentáculos nuevos. La criatura ha regresado a su etapa de pólipo, el punto de inicio de su existencia. No ha muerto, ha reiniciado su reloj. Este ciclo no tiene un final definitivo, sino que se pliega sobre sí mismo en un bucle eterno. La naturaleza ha fracturado la línea del tiempo. Donde debería haber decadencia, ahora hay renacimiento. La medusa se alimenta, crece y, cuando el tiempo la alcanza de nuevo, simplemente repite el proceso. ¿Ha conquistado la finitud? Convirtiéndose en un enigma viviente que desafía la lógica de la vida y la muerte. Mientras observamos este regreso a la juventud, comprendemos que algunas criaturas no siguen el camino hacia el olvido, sino que habitan en un círculo infinito de existencia, burlando la sentencia que todos los demás seres deben aceptar al nacer. La medusa no es una excepción, sino un recordatorio de que la vida opera bajo una lógica implacable. Estas 25 adaptaciones, desde el hongo que controla el sistema nervioso de su huésped hasta la rana que perfora su propia piel, son el saldo de una guerra silenciosa que dura millones de años. En este campo de batalla invisible, la evolución no busca la belleza ni la justicia, sino la eficacia absoluta. Cada mecanismo es una respuesta a una presión constante. La necesidad de persistir ante el hambre, el depredador o la extinción. No hay tregua. Los organismos invierten su propia energía en transformarse, en mutilarse o en alterar su química interna solo para asegurar una hora más de existencia. Esta carrera armamentista biológica convierte cada centímetro de la Tierra y cada gota de agua en un escenario de conflicto permanente. Observamos el resultado final. Una oruga convertida en incubadora, un escarabajo que dispara químicos hirvientes o un lagarto que expulsa sangre a presión. La naturaleza diseña herramientas de supervivencia que superan cualquier ficción. Lo que llamamos adaptación es, en realidad, un compromiso extremo donde el individuo sacrifica su integridad física para ganar ventaja en una lucha sin fin. La supervivencia no es un proceso armonioso. Es un ejercicio de crueldad biológica donde solo los más especializados logran sortear el olvido, demostrando que la vida, en su esencia más cruda, es una lucha incesante por no desaparecer. Ahora, detente un momento. Repasa lo que hemos visto. ¿Qué imagen persiste en tu mente cuando parpadeas? ¿Es el hongo que manipula el cerebro de una hormiga hasta forzarla a subir a su propia tumba? ¿O quizás el pez rape? ¿Ese macho que se funde con su hembra hasta perder sus órganos, convirtiéndose en un apéndice viviente? Tal vez sea el pepino de mar, que expulsa sus propias vísceras para engañar a su atacante, dejando sus entrañas en el suelo del océano mientras escapa. Piensa en la rana peluda, rompe sus propios huesos, los empuja a través de su piel y los usa como armas blancas. Imagina el dolor, la presión y la desesperación necesaria para activar tales mecanismos. Cada una de estas estrategias es una pesadilla funcional. Una es un lobotomizador preciso. Otra es una incubadora que devora a su huésped desde adentro. La naturaleza ha diseñado herramientas que desafían nuestra moral y nuestra lógica. No son accidentes, son el resultado de una presión evolutiva que no conoce la piedad. Ante este despliegue de crueldad biológica, la pregunta es inevitable. Si pudieras elegir una sola de estas adaptaciones, la que te provoque un escalofrío más profundo, ¿cuál sería? ¿Cuál de estas pesadillas vivientes te parece la más perturbadora de todas? Deja que el peso de estas imágenes se asiente. La supervivencia tiene un precio, y en el mundo salvaje, ese precio se paga con integridad física y una incesante, casi insoportable, brutalidad. La naturaleza no busca nuestra aprobación, ni se detiene ante nuestro asombro.
Lo que hemos explorado hoy es solo una pequeña muestra de un catálogo de horrores funcionales que definen la vida en nuestro planeta. Cada mecanismo, cada instinto y cada mutación que hemos analizado es una prueba de que la evolución no tiene límites cuando se trata de la supervivencia. Estas criaturas no actúan por maldad, sino por una necesidad biológica implacable que nos obliga a mirar de frente la realidad más cruda de la existencia. Si este viaje por los rincones más oscuros y fascinantes del mundo natural ha despertado tu curiosidad, es momento de que formes parte de nuestra comunidad. En Animal Manía Channel TV, no nos quedamos en la superficie. Diseccionamos los misterios más brutales y sorprendentes que la ciencia apenas comienza a comprender. Si quieres seguir desentrañando estas historias donde la realidad supera a la ficción, haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. No permitas que el próximo descubrimiento pase desapercibido. Apoya nuestro trabajo con un like si valoras este análisis y mantente atento porque los secretos más inquietantes de la naturaleza siguen ahí fuera, esperando a ser revelados. Gracias por acompañarnos en esta expedición a través de la crueldad biológica y la asombrosa capacidad de adaptación de la vida. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando lo que ocurre cuando la naturaleza decide no tener piedad.